Buen día, estudioso bíblico. Este es para gente valiente. Si quieres refutarme, ve el video entero y pruébame punto por punto cómo estoy equivocado, si eres valiente. Te presento 18 puntos que te demuestran que Pablo estaba contradiciendo la ley de Dios. Pablo está contra la ley de Dios y te presento 18 puntos que te lo demuestro. Cómo Pablo contradice la Biblia, literal, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. Te voy a dar la instancia donde Pablo dice una cosa y qué es lo que dice la Biblia hebrea, demostrando que es un falso profeta establecido, Pablo. Paulito clavó un clavito. Él se autoproclama el apóstol para los gentiles. Fariseo. Jesús dijo que los judíos no van a los gentiles. Jesús dijo eso. Jesús odiaba a los gentiles, los llamaba perros y puercos. Inclusive el ataque terrorista al templo lo hizo en la área de los gentiles, porque Jesús dijo, los judíos no van a los gentiles. Y los llamaba perros y puercos. Pero Pablo se autoproclama el apóstol para los gentiles. Tal vez porque puede engañar a gente más fácil. Pablo dice que es fariseo de fariseos. Pero no hay ni una línea histórica sobre Pablo concerniendo la historia judía de Pablo. No existe. Así que él dice que era discípulo de Gamaliel. No hay nada histórico. Y hay historias de los discípulos de Jesús en la historia judía. Pero Pablo no existe de acuerdo a la historia judía. Jacobo, Santiago, existió. Pedro también existió. Kefa le llaman en la tradición hebrea. Él existió. Los 5 discípulos de Jesús que murieron con Jesús también existieron. No eran 2, eran 5. 2 de ellos son famosos. Mateo y Nicodemos murieron el mismo día que Jesús murió por la mano de los romanos, clavado en la cruz por el ataque terrorista al templo. Pero hay historias sobre estos 5 discípulos de Jesús. No fueron 12, fueron 5. Y ellos murieron el mismo día con Jesús por el mismo ataque terrorista. Eran coterroristas. Pero de Pablo no hay ni una línea, nada. De acuerdo a la tradición católica, Pablo era un samaritano que quería hacer conversión porque estaba siguiendo una muchacha judía. Y esta mujer lo rechazó. Paulito clavó un clavito. Era una persona narcisista, mentirosa. Hay gente que dice inclusive homosexual. Pablo dice, y se lo encuentra extraño él, si estoy mintiendo por su causa de idolatría, y hecho frito Jesús, él dice, ¿por qué soy acusado como pecador? O sea, Pablo no tiene problema de mentir por su causa idólatra de Jesús. Él no tiene problema y está extrañando que le digan, que lo acusen de pecador por mentir por su causa. Una persona que no tiene escrúpulos. Le están diciendo que es un mentiroso y aquí están las pruebas. Y él lo encuentra extraño y se molesta. Una persona narcisista. En vez de decir, ay, cierto, tenés razón. No, él se molesta y lo encuentra extraño. Dije que Pablo era fariseo. No estaba casado, no tuvo hijos. Un fariseo hubiera hecho eso. Obviamente Pablo va al templo de Diana. Ningún judío iría al templo de nadie aparte del templo de Dios. Eso es prohibido de acuerdo a la ley. Pablo fue ahí. Pablo no actuaba como un fariseo. Y de nuevo, siendo una persona narcisista mentirosa, y obviamente, como dije, con sus actitudes que parecen ser homosexuales, Pablo fue expulsado de varias comunidades apedreadas. Y no fueron las cortes judías que le hicieron eso, fueron la gente que lo encontró en el acto, en cosas inapropiadas, y lo expulsaron a violencia. Las cortes judías no hicieron eso. Eso es porque lo encontraron con las manos en la masa. Pero Pablo, una persona narcisista, una persona mentirosa que contradice la Biblia hebrea. Así que vamos a aprender 18 puntos que contradice Pablo, la Biblia hebrea, y cómo él era un falso profeta establecido. Obviamente seguía a Jesús, a Yechufrito, un falso profeta, no cumplió nada para ser candidato mesiánico, Jesús.
No venía de Judá, David, Salomón del lado paterno, como dicen las escrituras. Tiene que ser presentado por Elías, el verdadero candidato mesiánico. Y tiene que cumplir todos los requisitos mesiánicos, que obviamente es traer los exiliados de regreso, pelear la guerra de Gog de Magog, destruir toda idolatría globalmente, traer la resurrección de los muertos con su presencia, con el profeta que lo presenta, que es Elías el que hace la resurrección. Reconstruye el tercer templo, cae la gloria de Dios en el tercer templo, Ezequiel 43 y 44 te lo dice. Y entonces este candidato mesiánico auténtico que viene de Judá, David, Salomón, es ungido como Mesías en la cabeza por Elías el profeta. Jesús, producto de adulterio, su mamá casada con José salió preñada de otro. José no era hijo de José y te lo dice la Biblia cristiana. José era el virgen de la historia de la Biblia cristiana. O sea, no era candidato mesiánico, pero se autoproclamó. Así que una persona también con trastorno mental, hoy se conoce como el síndrome de Mesías. Y la Biblia cristiana te testifica que su propia familia sabía que Jesús tenía problemas mentales y lo buscaban por eso. Te lo dice la Biblia cristiana. Y murió por el ataque terrorista al templo. Obviamente sacrificios humanos no configuran en la Biblia hebrea. Eso es prohibido. Dios lo prohíbe. Jesús fue ungido por una prostituta en las patas en la casa de un leproso. Ni siquiera por cerquita lo que tiene que pasar al final, cuando el Mesías auténtico cumple todo, es ungido por Elías en la cabeza con aceite. Por un profeta, el profeta Elías. Y cuando le preguntaron a Jesús, ¿dónde está Elías? Él dijo que era Juan el Bautista, el último profeta. Juan 1:21 en la Biblia cristiana, Juan mismo dijo que no era profeta, no era Elías, demostrando que Jesús era un mentiroso, falso profeta, así como Pablo. Así que te voy a presentar 18 puntos que contradicen impactantemente la Biblia hebrea. Así que Pablo está siendo un falso profeta, 100%. Aprendamos un poquito. Vamos para allá, para allá. Shalom Aleichem, es Yonan para Punto Breslev. Te presento 18 puntos que te demuestran que Pablo contradecía la Biblia por su propia doctrina, estableciéndolo como un falso profeta. Cualquier persona, eso es Deuteronomio 13, que aplica para Jesús, pero también aplica para Pablo. Si una persona que viene a hacer milagros y maravillas y te viene a llevar a otro camino, aparte del uno, te predican otro mensaje, aparte del mensaje del uno, el eterno Dios de Israel es el Salvador, Él es el único que merece adoración, Él es el único para todo. La persona que te predica otro camino es un falso profeta y merece la muerte, de acuerdo a la Biblia hebrea. Pero Pablo venía a contradecir la Biblia hebrea. Vamos a comenzar. Punto número 1. Pablo dice en Romanos 6:14, no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando Éxodo 12:14 te dice, esta es una ley perpetua para todas tus generaciones. O sea, Pablo está sacándote de lo que Dios dice. La ley es perpetua. Pablo dice que ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero en verdad ese es un invento de Pablo, porque la gracia Noé la encontró. Te dice el texto en Génesis que Dios encontró gracia en Noé. O sea, la gracia siempre existió. Pero Pablo se está inventando que ahora con Jesucristo, Jesús, el falso profeta que hace milagro y maravilla y tiene de desviar del uno, con él viene la gracia. Pero Noé tenía Dios encontró gracia en Noé. Así que es una contradicción y solo es para llevarte un camino contrario. Cuando la Biblia hebrea en Éxodo 12:14 te dice que esta ley es perpetua para todas generaciones. Y la ley es buena, es una manera que caminamos con el Creador. Número 2, circuncisión obsoleta. Eso es lo que dice Pablo. Pablo dice en Gálatas 5:6, con y hecho frito, Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada. Así que está despreciando lo que Dios dijo. La Biblia hebrea, en Génesis 17:13, esta va a ser una señal del pacto eterno. O sea que Pablo está diciendo, la circuncisión ya no vale, no importa, ya terminó.
La Biblia hebrea en Génesis 17:13 te dice, esta es una señal, pacto eterno, no temporal, eterno. Así que Pablo está contradiciendo la Biblia. Número 3, el Mesías crucificado. Obviamente, sacrificios humanos son prohibidos. Sacrificios humanos son prohibidos. Jesús murió por su propio pecado, por el ataque terrorista al templo, aunque el Sanedrín ya había juzgado a Jesús 40 días antes como hechicero y falso profeta, y tenía que morir el viernes en la tarde antes de la Pascua. Pero los romanos lo agarraron y lo clavaron en la cruz por el ataque terrorista al templo. Así que el judío no mató a Jesús, fueron los romanos, y fue por la culpa de Jesús, por el ataque terrorista al templo. Él y sus 5 discípulos murieron el mismo día por terroristas. Pero Pablo, que se inventa el sacrificio humano, cuando la Biblia hebrea te dice, nadie muere por los pecados del otro, cada uno muere por su pecado. En Deuteronomio, está en Ezequiel, Jeremías, así que ese es un invento. Así que Pablo dice en 1 Corintios 1:23, nosotros predicamos Cristo crucificado. Cuando Deuteronomio 21:23 te dice, maldito es todo que muere colgado en el madero. Y que Jesús fue maldito. Por eso Dios lo clavó, por el ataque terrorista al templo, por hechicero y falso profeta. Él se ganó los clavos de los dos lados, de parte del cielo y de parte de la tierra, por el ataque terrorista al templo. Pero Pablo trata de encontrar algo positivo de este terrorista, falso profeta y hechicero. Y la Biblia dice, maldito el que muere colgado en el madero. Así que Jesús fue maldito por sus acciones contradictorias. Número 4, fe y las obras. Dice Pablo en Romanos 3:28, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Habacuc, el profeta, dice, el justo vivirá por su fe y sus obras. Yo tengo fe en el Creador, demuestro mi fe caminando en sus mandamientos. Pablo está hablando que te ponen las cosas al revés para confundirte. Y de nuevo, Pablo fue el que dijo, si estoy mintiendo para su causa idolatría, ¿por qué me acusan de pecador? Así que Pablo, siendo un narcisista mentiroso, él no tiene problemas de mentir y hacer pecados porque él está sobre la gracia que le permite hacer toda locura. Mentir es un pecado grave, está en los 10 mandamientos. Pero Pablo, ok. Número 5, el nuevo pacto o reemplazo del antiguo. Dice Hebreos 8:3, al decir nuevo pacto, he dado por viejo el primero. Cuando tú lees Jeremías 31 hasta el final, el nuevo pacto es la ley de Moisés en nuestros corazones. O sea, Pablo está inventándose un cuento que no tiene nada de sentido bíblico. Jeremías 31 hasta el final es Dios escribiendo sus leyes en nuestros corazones, y la ley es la ley de Moisés. Por eso dice Malaquías en los últimos 3 versos, recuerda la ley de Moisés. Y el Mesías le enseña la ley de Moisés. El tercer templo, la casa de oración para todas las naciones, Ezequiel 43, todos los sacrificios regresan de acuerdo a Levíticos. Hay que leerlo. Ezequiel 43 y 44. ¿Por qué regresan los sacrificios al tercer templo de la era mesiánica? Porque sus mandamientos y su pacto es eterno. Por eso, Pablo te está hablando que al decir el nuevo pacto, él ha dado el viejo pacto como ya no sirve. Mentiroso, hijo del diablo, básicamente. Número 6, la ley como maldición. Así que Gálatas 3:10 dice, Pablo dice, la ley es maldición. Cuando Salmo 19, verso 7, te dice que la ley de Dios es perfecta. Pablo dice que la ley es maldición. Salmos 19:7 dice que la ley es perfecta. La ley del Eterno es perfecta. ¿A quién tú le vas a creer? Obviamente Pablo, un mentiroso narcisista que está formando su propia religión para sentirse importante. El profeta de los gentiles, cuando su propio ídolo Jesús, él dijo a los judíos que no vayan a los gentiles, y porque los llamaba perros y puercos, y el ataque terrorista fue en el templo, en la sección de los gentiles. Pero Pablo está formando su nueva religión y quiere sentirse importante. Narcisista
total. ¿Mentira o es verdad? Ok, número 7. Israel reemplazado por la iglesia. Así que Gálatas 6:16, el Israel de Dios. O sea, la iglesia. Cuando Éxodo 4:22, Israel, mi hijo primogénito. Inclusive, que es bastante interesante, tú lees Ezequiel 40 hasta el final y ves cómo Israel es restaurado, cómo todas las naciones van a ir a Jerusalén. Eso es Isaías 2. También Zacarías 14, las naciones que no van a Israel a celebrar tabernáculos, en la fiesta de tabernáculos, con todo Israel van a recibir las plagas de Egipto. El libro de Apocalipsis te dice que tiene la iglesia con Israel y tienen el Cordero, que es el ídolo de Jesús, con Dios, y Dios comparte su gloria, que Dios dice que no comparte su gloria con nadie. Y vemos que las tribus regresan, pero hay dos tribus que faltan en el libro de Apocalipsis: Efraín y Dan. Cómico que los cristianos mesiánicos se llaman eframitas. Efraín no regresa, de acuerdo a la Biblia cristiana en Apocalipsis. Tampoco regresa Dan, de acuerdo al libro de Apocalipsis. De acuerdo al libro de Ezequiel, capítulo 48, Dan regresa primero, que es los judíos etiopios, que es histórico, y ya regresaron. Eso ya pasó. La mayoría de israelitas de Etiopía viven en Israel hoy en día. Unos cuantos todavía quedaron en Etiopía. O sea, Dan ya regresó, y de acuerdo a Ezequiel 48 son los primeros que reciben porción territorial. O sea, la Biblia cristiana está mintiendo. Efraín de nuevo no regresa, de acuerdo a la Biblia cristiana. Pero la iglesia se considera Israel espiritual. Que tal idea no existe. Esta es la frase Israel de Dios, que significa la iglesia. Eso es Gálatas 6:16. Cuando la Biblia hebrea te dice Israel es mi primogénito, el Eterno va a abandonar su pueblo. Eso es lo que está diciendo los salmos, y esta gente inventa para sentirse bien. Eso es parte de narcisismo. Tienen que mentir para sentirse bien, porque se odian ellos mismos. Por eso tienen que estar mintiendo. La resurrección, ¿cómo, cuándo y cómo? Eso es punto 8. Pablo dice en 1 Corintios 15:20, Cristo es las primicias de los que durmieron, primicias de la resurrección. En verdad, habían personas que resucitaron en la Biblia hebrea. Inclusive Eliseo, ya muerto, hecho huesos, resucitó un muerto. Así que ni Jesús hizo ese milagro, para que sepan, obviamente. Eliseo, ya muerto, enterrado en una cueva, resucitó otro muerto. Eso está en el Tanaj, las escrituras hebreas. Obviamente en el cuento de la resurrección de Jesús, que tiene muchas variaciones, dije que Jesús tenía que estar enterrado 3 días y 3 noches, pero se murió el viernes en la tarde, resucita el sábado en la noche. No son 3 días y 3 noches. Mala matemática. Obviamente dice que cuando Jesús muere, 500 personas de los rectos en Jerusalén resucitaron, pero no salieron hasta 3 días más tarde, de acuerdo a la Biblia cristiana. Así que estaban enterrados por 3 días jugando dominos. Literalmente eso es lo que dice la Biblia cristiana. Dice que estos resucitaron cuando Jesús murió. Los rectos en Jerusalén. No hay nada histórico de tal punto. Creo que sería noticia primera plana. Absolutamente nada. Tenemos el Monte de Olivos en Jerusalén. Está llenito de muertos. ¿Quién resucitó? Un cuento que se pasaron. Así que estos serían los primeros frutos de resurrección, no Jesús. Y dije que Jesús, de nuevo, le dijo a los fariseos, ¿quieren ver una señal? Te voy a dar la señal de Jonás. El Hijo del Hombre va a estar enterrado 3 días y 3 noches y va a resucitar. De nuevo, murió el viernes en la tarde, resucita el sábado en la noche. No son 3 días y 3 noches. Y le dijo, ustedes van a ver el Hijo del Hombre regresar en las nubes. Nadie lo vio. Él andaba a escondidas. Él le prometió a varias gente que iban a ver al Hijo del Hombre regresar en las nubes. A sus enemigos le dijo eso. Y también le dijo a sus discípulos que no van a probar algunos de ellos la muerte hasta ver al Hijo del Hombre regresar en las nubes. Todos se murieron. No iban a terminar de recorrer Israel hasta ver al Hijo del Hombre regresar. Todos se murieron. Así que mentiras, mentiras, mentiras. Así que, de nuevo, te dice Daniel 12, verso 2,
que los muertos se van a levantar. La resurrección va a pasar al fin de los días, no 2000 años atrás. Y dice que aquellos que tienen fe en el uno van a resucitar para bien, aquellos que tienen fe en otro, o sea, cristianismo, islam, hinduismo, van a resucitar para ver el error de sus caminos, derechito al infierno. Así que resucitan para ser enviados al infierno. Isaías 66, verso 24, es el destino para aquellos idólatras que tenían fe en otra parte del uno. Te lo dice, Isaías 66, verso 24, es el destino para aquella gente que ama idolatría y desprecia al Eterno. De acuerdo a la tradición hebrea, ese va a ser el día que Jesús va a resucitar. Pablo va a resucitar derechito al infierno. Ok. Número 9. Los sacrificios anulados. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo. Díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Los sacrificios anulados. Pablo dice que Jesús se ofreció una vez y para siempre. Ese es Hebreos 10:10. O sea, diciendo que Jesús fue un sacrificio humano. Cuando la Biblia hebrea te dice que son prohibidos los sacrificios humanos. Esto se encuentra en Deuteronomio, se encuentra en Ezequiel 18, que es un capítulo entero de cada uno muere por su propio pecado. Nadie muere por los pecados del otro. Sacrificios humanos Dios desprecia. Jesús murió por su propio pecado, por hechicero, falso profeta y terrorista. Los romanos lo clavaron en la cruz por terrorista. Los romanos son sacerdotes, la cruz no es un altar y fue colgado en otro lado que no fue el templo. Así que Jesús murió por su propio pecado. Así que Pablo dice que en Hebreos 10:10 que Cristo se ofreció una vez y para siempre. La Biblia hebrea, Ezequiel 46:13, los sacrificios van a ser perpetuos. Por eso dije, Ezequiel 43, todos los sacrificios regresan de acuerdo a Levíticos. Hay gente que tiene ese problema. ¿Pero por qué los sacrificios? Porque son perpetuos y la voluntad de Dios. No los comprendo, no los quiero. Ese es tu problema con Dios. Dios lo dijo, nuestro llamado, sí Señor, sí mi Dios, lo vamos a hacer, no hay problema. Pero hay gente que en verdad quiere entender a Dios y Dios es Dios. No nos dijo por qué, hay que acatar a Dios simplemente. Eso es nuestro llamado, porque no queremos ser calificados como falsos profetas. Igual. Pero Pablo está diciendo básicamente que los sacrificios fueron anulados por el sacrificio humano de Jesús. Ridiculez. Ahora la pregunta, ¿cómo Jesús murió? ¿Como un Dios o como un ser humano? Dios no muere. Y Dios prohíbe sacrificios humanos. Así que, ¿qué pasó aquí? A ver, si tú eres cristiano, contesta eso. Y obviamente Dios prohíbe sacrificios humanos. Así que es ridiculez y Dios no muere. Ok. ¿Quién tiene la autoridad? Eso es número 10. Gálatas 1:12. Dice, el evangelio de Pablo no viene de ningún hombre, o sea, viene de Dios. Lo que está diciendo. Él tiene su autoridad de Dios, dice. La Biblia hebrea, Deuteronomio 30:12, dice, la palabra está cerca de ti, no en los cielos. Es cuando tú lees la Biblia hebrea y tú escoges seguir los mandamientos de Dios que son buenos y son eternos y son para siempre y sus mandamientos son fe, porque tú amas a Dios. Pablo dice otra cosa y él cree que tiene la autoridad y por eso Pablo se sorprende, te recuerdo. Pablo era un mentiroso hijo del diablo y Pablo estaba extrañado que la gente le decía, tú eres mentiroso. Y Pablo, pero si estoy mintiendo por la causa de mi idolatría, ¿por qué soy acusado como pecador? Porque era un mentiroso, por eso. Ok, Jesús como Dios.
Filipenses 2:6. Pero en verdad la Biblia cristiana menciona eso bastante. Jesús como un Dios. Entonces te dice Filipenses 2:6. Jesús siendo en forma de Dios. Cuando el libro de Oseas, capítulo 11, verso 9. Yo soy Dios y no hombre. Te dice el Eterno, Dios no es hombre para mentir. Así que la Biblia te lo dice varias veces. Dios no es hombre para mentir. En este caso, en Oseas 11, verso 9, yo soy Dios y no hombre. Así que el Eterno está refutando a Jesús, la idolatría de Roma, diciendo, no, eso es mentira. Dios encarnado es parte de mitología. El Nimrod, el dios Sol que embaraza a la Virgen perpetua que da luz al niño Dios. Mentira total. Ok. Número 12. El sábado relevante. Colosenses 2:16. Nadie os juzgue en cuántos días de reposo. O sea, tú puedes inventarte lo que tú quieras, cuando tú quieras, y hacer tu Shabbat, que sea el martes, que sea el sábado tuyo, que sea el miércoles. No. Éxodo 31:16. El sábado bíblico, que es viernes en la tarde, cuando está oscureciendo, al sábado en la noche, cuando cae el sol. El sábado es un pacto perpetuo. El Shabbat es perpetuo. El último verso, el penúltimo verso de Isaías 66, que es el último capítulo también de Isaías, te dice, y va a llegar a pasar de sábado a sábado y de luna nueva a luna nueva, o sea, mes hebreo a mes hebreo. Kol Basar, toda la carne va a venir a postrarse frente al Creador. Lo dice. Así que el pacto es eterno de Shabbat. Pablo se inventa, y obviamente el cristianismo sigue a Pablo. Puede ser domingo, puede ser martes. Shabbat es el día que Dios estableció. Es sábado, que comienza viernes en la tarde, cuando oscurece, al sábado en la noche. Eso es lo que Dios estableció. La idolatría, y te dicen que Jesús es su sábado, y se meten muchas cosas. Por eso simplemente amor e idolatría, no amor a la palabra de Dios. Y la idolatría te viene de ver del camino del uno. Ok. Los gentiles, igualdad espiritual. Dice en Gálatas 3:28, ya no es judío ni griego. Que este verso lo encuentro tan tonto, tan bruto. Yo soy judío, mis vecinos al lado son griegos. También dice no hay mujer ni varón. Estoy casado con una mujer, Baruch Hashem. Qué ridiculez total. Amos 3:2. Está hablando al pueblo de Israel y dice, solo a ti te he conocido de las familias de la tierra. Y el Eterno usa al pueblo de Israel para llevar luz a las naciones. El primer nacido, como hablamos. Y esto es no excluyendo a las naciones, sino yo que soy primer nacido. Tengo mis hermanos. Siendo yo primer nacido, no están excluyendo a mis hermanos, sino que yo tengo la obligación de agarrar la mano de mi hermanito. Vamos, hermano, vamos, hermano. Y por eso todas las naciones, ese es Isaías 2, versos 3 y 4, que dice, todas las naciones van a subir a Sion, que es Jerusalén. Por eso somos sionistas. Adorar al Creador en el santo templo y va a ser el rey Mesías, que dice, ¿qué misión te sé Torah de Bar Hashem Yerushalayim? Y el rey Mesías va a enseñar las leyes de Dios a todas las naciones. Así que no están excluyendo a nadie, sino que el Eterno usa al pueblo de Israel como su vehículo para llevar el mensaje a todas las naciones. El Eterno llama al pueblo de Israel Or Lagoim, que seamos luz a las naciones. Así que no estamos excluyendo a nadie. Pero te recuerdo, Jesús llamaba a los gentiles perros y puercos y fue al templo a hacer el ataque terrorista al templo porque odiaba a los gentiles. Los llamaba perros y puercos. Yo encontré cómico una señora que estoy seguro que tiene buen corazón, pero ella me dice por amor a su idolatría. En verdad, cuando nos llamó perros estaba llamándonos cachorritos, así que era un buen apodo como de amor. Te llamaba perro y puerco, nada bueno de eso. Ok. 2 Corintios 4:4. Los líderes religiosos respetados o irrespetados. Entonces dice Pablo, el Dios de este mundo ciega el entendimiento de los líderes. Porque te está mintiendo, quiere llamarse atención a él para poder mentirte. Eso es lo que está diciendo. Se está llamando a la gente que sabe la Biblia, ciegos espirituales.
Yo lo encuentro cómico. Yo fui a la universidad para hebreo, yo estudié la Biblia hebrea por 30 años y viene una persona y me dice, es que no sabe. Y me están hablando de doctrina, teología, y yo estoy hablando de la Biblia. Y tengo la Biblia hebrea. Tengo un pastor con el que hablé, que me estaba diciendo, tú sabes que no dice eso en hebreo. Y yo, sí lo dice. Tú no sabes hebreo, yo sí, y tú me estás diciendo que yo estoy... La gente por el amor a su idolatría inventan y aman su idolatría más que la verdad. Así que Pablo está diciendo que los líderes de este mundo, de este siglo, no tienen entendimiento porque no caen en su idolatría, básicamente. Malaquías 2.7 habla que el pueblo de Israel va a enseñar su ley. Así que, obviamente, no está, y por eso el pueblo de Israel rechaza a Jesús, ahí hecho frito, porque no cumplió nada para ser candidato mesiánico. Y entonces nos llaman ciegos espirituales. Y cuando le decimos que el verdadero Mesías viene de Judá, David, Salomón del lado paterno y no Dios encarnado, es que tú eres ciego espiritual. Prefieren la mentira. Ok. Pecado original, eso es punto 15. Doctrina bíblica, te dice Romanos 5.12, por un hombre entró el pecado al mundo. Cuando Ezequiel 18.20 dice, cada hombre muere por su propio pecado. ¿A quién le vamos a creer? ¿Ezequiel o le vamos a creer a Romanos? Cada uno muere por su propio pecado. O sea, de nuevo, regreso al punto. Y ese es el punto también de Pablo. Jesús murió por los pecados del mundo. Así como el pecado entró al mundo por un hombre, Jesús viene a pagar por los pecados del mundo. Nadie muere por los pecados del otro. Cada uno muere por su propio pecado. Obviamente, no, es ridiculez. Nadie muere por los pecados del otro. Así que el pecado original es una idea católica que no tiene fundamentos bíblicos, simplemente. Número 16. El amor como fin de la ley. Pablo dice, el fin de la ley es el amor. Eso es Romanos 13:10. La Biblia hebrea responde, Salmo 119, verso 142. La ley es verdad. Obviamente, que te lo dice la Biblia hebrea en el Shema. Amarás al Eterno tu Dios. O sea, la Biblia hebrea es amor. Pero Pablo está diciendo que la ley no es amor. O el fin de la ley es amor. Así que no tiene... El Eterno llama que tengamos una relación personal con Él, que lo amemos y Él nos ama. A mí me ha enseñado el amor el Eterno increíblemente. Ok, número 17. La Trinidad. ¿Es compatible? Claro que no. Te dice 2 Corintios 13:14. El Espíritu da testimonio sobre el Hijo. Obviamente está hablando de Yeshua frito, que dice que Dios embarazó a su mamá y dio luz al niño Dios, que esa es la historia de Nimrod, Semiramis y Tamuz. Mete Mateo 28, que te dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, que continúa esta idea, y Juan 1:1, que habla, el comienzo fue la palabra de Dios, la palabra está con Dios. Yo he visto cristianos que están dándose cuenta que esto es una mentira, y se olvidan a propósito y tratan de argumentar contra eso hasta que voten la Biblia cristiana. No van a nacer de nuevo, o sea, no van a abortar idolatría hasta que aborten toda esa inconsistencia que no tiene fundamento bíblico. Así que diga que Jesús es un Dios, hijo de un Dios, cuando Deuteronomio 6:4 te dice, Dios es uno. Número 18, la salvación solo en Jesús. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, Hechos 4:12. No hay otro hombre bajo el cielo que hay salvación, excepto por Yeshua frito, Jesús. Salmo 91:15. Clama a mí y yo te voy a responder. El eterno Dios de Israel es el único Salvador. Lo dice bastante en la Biblia hebrea. Isaías es bastante prominente tal idea. Dios es el Salvador, Dios es el sanador, Dios tiene que ser tu todo. La idolatría te viene a desviar del camino del uno. Por ende, él era un falso profeta y, bueno, tiene que ser descartado. Y la Biblia cristiana tiene que ser descartada porque viene contrario al camino de Dios. La Biblia cristiana, con milagros y maravillas, te recuerdo, Jesús fue juzgado por hechicero y falso profeta y fue clavado en la cruz por terrorista. Y sus discípulos hacían milagros en el nombre de Yeshua ben Pandera. Su papá era un soldado romano, Jesús era el cabeza de los brujos. Por eso los reyes magos, un grupo de brujos zoroastrios, venían a buscar su rey. Te dice Deuteronomio 13. Te dice que el Eterno va a mandar un falso profeta que viene a tratar de cambiar las leyes de Dios, que va a hacer milagros y maravillas.
pero tenemos que estar firmes en la Biblia hebrea y no caer en la idolatría de Yeshua HaMashiach, sino estar firmes en la Biblia hebrea. Y el Eterno va a mandar al Mesías al fin de los tiempos, que es ahora, que viene Judá, David, Salomón del lado paterno, como es la familia de mis rabinos, por ejemplo, y va a ser presentado por Elías, y va a cumplir todos los requisitos, y va a ser el final de todos los requisitos cumplidos, que termina con la construcción del tercer templo, que es la casa de oración para todas las naciones, y la gloria de Dios cae en este templo. Entonces este candidato mesiánico, que no es Dios encarnado, viene Judá, David, Salomón del lado paterno, es ungido por Elías en la cabeza con aceite. Jesús no cumplió nada, producto de adulterio, fue ungido por una prostituta en la casa de un leproso, ni por poquito, nada que ver. Pablito clavó un clavito, falso profeta total. Si piensa que me faltó algún punto, escríbeme acá abajo. Si quieres refutarme, no me ofendas personalmente porque no te está ayudando en tu causa. Están demostrando tu ignorancia. Refútame punto por punto con la Biblia hebrea, sin contradecir la Biblia hebrea, porque entonces tú te convertís también en un falso profeta como Pablo, como Jesús. Shalom Aleichem, Kol Tuv.